Ahora usted nos trajo, doctor, algunos números respecto a justamente lo que necesita el productor y lo que disponibiliza el Estado para ellos. Mm. Sí, básicamente dentro del análisis de lo que es la seguridad jurídica en periodos electorales, tenemos que básicamente el INDER Este presupuesto de INDERT. es el presupuesto para compra de tierras en un historial de los últimos 10 años. Y si te fijas, del 2013 al 2023, hoy estamos con un presupuesto que hace 10 años era, o sea, hoy tenemos el 10% nada más de presupuesto de lo que era, o menos del 10%, el 5% de lo que era hace 10 años atrás, de casi 300.000 millones de guaraníes para compra de tierras, ¿verdad? Ese gráfico es muy importante entender, Silvia, por lo siguiente, ¿verdad? O sea, literalmente los mismos parlamentarios que abogan por los derechos de los campesinos han atacado este presupuesto en los últimos 10 años, dejándolo prácticamente diezmado. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado exigen tierras para el sector campesino, pero por otro lado, la única institución que puede hacer las compras para ese sector campesino es el instituto que está, digamos, el INDER, que es el que aplica la ley de la reforma agraria, ¿verdad? La única institución que puede hacer las compras para el sector campesino es el INDER. El sector parlamentario que aboga por los derechos de los campesinos, literalmente lo que hizo en los últimos 10 años es atacar el presupuesto y dejarlo diezmado a prácticamente el 5% de lo que se tenía hace 10 años. En un trabajo silencioso, están destrozando la institución. Y dentro de todo hay que darle, porque siempre criticamos a los sectores cuando hacen mal las cosas, a los sectores del Estado, ¿verdad? Pero en este caso hay que decir de que la administración actual, dentro de lo poco que tiene de presupuesto, está expidiendo títulos. A la fecha de hoy creo que tienen como 4.000 y más títulos expedidos con un presupuesto diezmado, ¿verdad? Acá hay que entender de que en realidad el sector campesino no solamente necesita compra de tierras, te reitero, se necesita también infraestructura vial, asistencia técnica y muchas otras cosas. Pero destrozando el presupuesto de una institución como el INDER, tampoco se va a conseguir estabilidad en el campo, ¿verdad? ¿A qué voy? Tenemos que exigir los resultados al INDER, que hoy con la administración actual de la señora Gina Gael, dentro de todo está haciendo una importante, o sea, una interesante gestión en cuanto a expedición de títulos. Pero por otro lado, tenemos que ver de que hay sectores parlamentarios que en realidad utilizan el mensaje de que queremos tierras para el sector campesino, pero por otro lado, teniendo la responsabilidad parlamentaria de dar el presupuesto para poder comprar esas tierras, le dejan sin presupuesto a esa institución, ¿verdad? Entonces, del hecho al hecho, hay un largo, ¿cómo es? Vos me dirás mejor, ¿verdad? Pero el discurso es uno y la acción es otra, ¿verdad? O sea... Dicen que quieren ayudar, pero le quitan todas las herramientas posibles como para que no, esté es mejor. imposible que pueda hacer su trabajo este instituto, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que se exijan caminos, pero desde el Congreso se le quite el presupuesto al Ministerio de Obras para hacer los caminos, ¿verdad? O sea, ¿cómo se va a hacer eso, verdad? Entonces, es importante que se tenga congruencia en el discurso y bueno, y eso finalmente, ¿verdad? O sea, hoy estamos en periodo electoral, eso es un elemento importante a tener en cuenta porque, te reitero, es congruencia, ¿verdad? En cuanto al discurso y al hecho, ¿verdad? Hablan de defender al sector campesino, sin embargo, atacan eventualmente al instituto que podría darle solución hoy. Yo no quiero hablar de las gestiones históricas que tuvo el INDER, ¿verdad? Porque estamos hablando de que también hay una gran responsabilidad histórica del instituto en cuanto a las autoridades que vinieron, que estuvieron anteriormente, ¿verdad? Pero hoy día, con ese presupuesto diezmado así, hoy como está, es imposible que se cumpla con el objetivo, ¿verdad? O sea, están con una clara intención de cerrar el instituto, ¿verdad? Políticos, no políticos siempre, sino actores que llegan a la casa de un campesino y le dice, si venís conmigo te voy a dar tantas hectáreas, vamos a ocupar tal tierra y te voy a dar tantas hectáreas.
¿Qué le dice Diego Torales a ese padre de familia cuando se van y le dan? Porque de alguna manera, cuando escuchan esto, es una esperanza para ellos. Es una esperanza, a lo mejor él ya tiene su 10 hectáreas y él quiere esa otra 10 hectáreas para su hijo. ¿Qué le dice Diego Torales? Mira, por eso quería mostrar esos gráficos. Porque la gente justamente que utiliza ese discurso, vení conmigo, yo te voy a entregar 10 hectáreas más de tal campo. Ya, rata, peañan emba. Justamente ese sector parlamentario es el que vino destrozando este presupuesto para compra de tierras para ese sector campesino. O sea, groseramente le está mintiendo. En pantalla tenemos, señores, ahí dice evolución del presupuesto para adquisición de tierras. Es la plata para comprar tierra para los campesinos. Exactamente. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo tengo que defender que haya mayor presupuesto? Porque los acreedores, o sea, los expropiados, son gente que vienen de mi nucleación justamente, que es la Asociación Rural del Paraguay, en muchos casos. O sea, el tipo al que se le compra la tierra es justamente a gente que, digamos, de alguna u otra manera o su propiedad fue expropiada, y mientras que no se les pague, eso es prácticamente una confiscación. Acá han habido deudas del Estado con propietarios de tierras que han fallecido en el proceso para poder cobrar por sus tierras. Literalmente, procesos abiertos en el INDER de 40 años. Y a veces me quedo corto con 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mentiroso ese que se va a decirle al campesino, vení acá conmigo, yo te voy a dar 10 hectáreas o 3 hectáreas o lo que sea. Literalmente vino golpeando ese presupuesto hasta dejarlo prácticamente diezmado, ¿verdad? Entonces hoy tenés una institución con una deuda de más de 100 millones de dólares, ¿verdad? Y sin embargo su presupuesto para compra de tierras anuales es menos de 2 millones de dólares. O sea, literalmente es disfuncional. Vino siendo atacado por ese sector que justamente promete tierras, por un lado, pero resulta que ha dejado sin presupuesto a la única institución que puede comprar tierras. O sea, les mienten asquerosamente.